Para las personas que aún no me conocen, que no tengo el gusto de conocerlos, mi nombre es Katia Morales. Soy directora de Me Conozco y Trasciendo desde hace 12 años que inicié con este proyecto de desarrollo humano integral en todas las esferas, ¿no? Desde la parte personal como desde la parte un poco más profunda de trascendencia. Eh, Estuvimos haciendo cosas de curso de milagros y bueno, pues yo me especializo en acompañar a las personas a que se conozcan, a que se descubran a través de diferentes herramientas como es la biodescodificación, la bioneuroemoción que estudié en la escuela de Enrique Corbera y bueno, pues con lo que me apasiona y con lo que me considero especialista que es el autoconocimiento, ¿no? Tengo herramientas de certificación de enneagrama, certificación de coaching integral, pues para poder precisamente tener estos elementos para acompañar a las personas en sus procesos. Y a través de estas herramientas, ¿sí? Que las he podido aplicar en mi propia vida, en mi propia experiencia, y que es por eso que me gusta tanto transmitirlas, he podido hacer un cambio yo en mi propia historia de percepción, ¿sí? De quién soy yo, quién he sido yo y cuál es la forma que tengo de percibir la realidad, ¿sí? Y ahora que puedo considerarme con un poquito más de visión ampliada o con una conciencia sistémica un poquito más ampliada que cuando nací, es decir, ya no soy tan rupestre, ya he hecho algunas mejoras, algunos cambios, me puedo dar cuenta que es muy fácil perdernos únicamente en los automatismos del ser, en los automatismos de los juicios, en los automatismos o en las concepciones limitadas de cuando queremos encontrar una explicación a un evento generalmente de dificultad, ¿sí? Y queremos ponerles caras a los personajes de los malos, pero sin ampliar una conciencia sistémica, es decir, sin tener un claro entendimiento de para qué me está sucediendo a mí esto, ¿sí? Entonces, mientras no tengamos este entendimiento, pues vamos a ser muchas veces víctimas de las circunstancias precisamente por esa falta de información. Dice la diapositiva, cada vez que nos proponemos un objetivo, es muy posible que perdamos de vista que no existen piezas aisladas en nuestra vida. Cada cosa que hacemos modifica todo lo demás. Nuestra vida no es más que un sistema integrada por microsistemas, formando microsistemas y que vivimos en un universo en el que todo está interconectado, ¿no? Entonces, pongo del lado izquierdo una representación o un símbolo del sistema solar y que como sistema agrupa a diferentes astros, a elementos, es la estrella que es el Sol, y que cada uno tiene una importancia muy particular y su función muy específica dentro de este sistema, ¿no? Tiene una estructura, tiene un lugar preciso, y que si tú mueves uno de esos elementos, ¿sí? Todo el sistema se descompensa. Tener, por lo tanto, una conciencia sistémica significa que me puedo dar cuenta que a través de elevar mi visión, es decir, cuando nosotros como humanidad, como raza, no comprendíamos cómo era la organización del sistema solar, pues nos creíamos el centro del universo, ¿no? Que la Tierra era plana y que todo giraba alrededor de la Tierra. Entonces, es hasta que se puede comprender o hay más información que se puede cambiar la perspectiva, es decir, cambias tu punto no solamente de vista, sino porque puedes moverte de un lugar desde tu percepción, ¿sí? Entonces podemos dar, cuando tú te elevas, ¿no? Como cuando los niños hacen estas representaciones de sistema solar en la escuela, pues es precisamente para que tengan esta visión ampliada de la proporción que tiene el tamaño del Sol y la proporción que tiene la Tierra y cómo están acomodados el orden y la estructura de este sistema solar, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver, cómo todo está interconectado y que a su vez un sistema está compuesto de otros microsistemas. Perdón. ¿Qué es, qué
es la conciencia sistémica? Entonces se resume en esta frase. La conciencia sistémica nos invita a desarrollar una mirada más amplia de la dinámica oculta de los sistemas de los que formamos parte. Entonces aquí estas palabras claves es el desarrollo de una mirada que esté por encima de una comprensión, y digo comprensión porque hay información que está oculta, ¿no? Que no logramos ver precisamente porque estamos al ras de las circunstancias, de los eventos, de las cosas, y no somos capaces de hacer esta elevación de percepción, ¿ok? Entonces, para que se develen estas dinámicas que están ocultas, hay que desarrollar esta conciencia sistémica. Este conocimiento que se traduce en una comprensión de las motivaciones y comportamientos que tan a menudo se adoptan sin conciencia. Y si se fijan aquí, conciencia está resaltado en negritas y es solamente la N con la C. Y arriba tengo conciencia con S y con C. Vamos a ver que son palabras diferentes con significados diferentes, ¿sí? Y lo voy a explicar más adelante. Pero entonces, cuando tenemos unos comportamientos, estos comportamientos, cuando no se adoptan, pues, sin una conciencia, sin tener esta capacidad de darme cuenta, ¿sí? Al mismo tiempo que ampliamos nuestra mirada, ganamos claridad en el mensaje espiritual que se encierra en cada evento de nuestra vida, ¿sale? Entonces, la clase, por ejemplo, de ayer que veíamos el enneagrama, yo les decía, esta clase nos va a ayudar a darnos cuenta de que no vamos a juzgar, sino que vamos a interpretar las motivaciones de las personas. Entonces, ese ejercicio que estamos haciendo de poder discernir e identificar la motivación de la persona, eso es una toma de conciencia, ¿sí? Cuando hacemos las cosas por automatismos, ahí es donde no hay conciencia. Entonces, ¿qué es conciencia y qué es conciencia? Aunque suene igual, no significa lo mismo. De hecho, en inglés, pues son palabras diferentes porque su significado es diferente. Vamos a explicar primero conciencia del lado derecho, que es solamente con C. Y esta conciencia es el conocimiento que una persona tiene acerca de sus actos y de su propia existencia. Es decir, la persona tiene la capacidad de reconocer los estímulos externos y responder a ellos. Para eso hay que estar alerta, hay que estar despiertos. En medicina hay 5 niveles para evaluar la conciencia. El nivel más alto de conciencia es como estamos ahorita nosotros, despiertos y en un estado de alerta y poniendo una atención, ¿correcto? Pero hay otro nivel, de esos 5 niveles, el nivel más inferior o con menos conciencia es cuando las personas tienen comas profundos que ni siquiera responden a estímulos dolorosos. ¿Sí? Hay técnica de lastimarlos de alguna manera con un punzón, hacerles algo para estimularles el dolor y que con este estímulo ver si reaccionan con un quejido, con una mueca, con algo, ¿no? Entonces con esto se ve el nivel de conciencia que tenemos. Como cuando decimos, estaba dormida, pero allá a lo lejos oía la alarma de un coche o que unos perros ladraban. Entonces ahí no estamos completamente inconscientes, sino que alcanzamos a percibir cosas y nuestro cuerpo es capaz de moverse incluso cuando estamos dormidos, ¿no? Entonces estamos hablando hasta este momento de ese tipo de conciencia. Es decir, tengo conocimiento, ¿sí? De mis actos, de mi propia existencia y puedo reconocer los estímulos externos. Y esta capacidad también me da el conocimiento moral de lo que está bien y de lo que está mal. Eso es conciencia. Ahora, conciencia con S y con C, la explico después porque quiere decir que esta conciencia es superior y está incluso abarcando a la otra conciencia. Entonces, conciencia con S y con C es la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella, además de influir en ella. Es decir, es cuando decimos soy y estoy. ¿Sí? Entonces, por eso digo, esta parte de ser y estar y cómo puedo yo influir en mi realidad y en la realidad que percibo, ¿sí? Está incluso abarcando la otra conciencia. Yo recuerdo hace muchos, muchos años que yo escuchaba el despertar de la conciencia y hay que estar conscientes. Yo no entendía, o sea, yo hacía un esfuerzo de decir, pero si ya estoy despierta, ¿no será eso ya ser consciente? O sea,
O sea, ya desperté, o sea, ¿cómo más consciente que esto me puedo poner? O sea, no entendía realmente lo que significaba, pero porque no tenía esta capacidad, primero de reconocer que son palabras diferentes y que el significado del otro es muchísimo más amplio, ¿no? El otro significado, es decir, el de conciencia con ese C, es un significado de la trascendencia de ser y de estar. Bueno, entonces estamos desglosando todas estas palabras que conforman el curso o el tema que estamos viendo ahorita, que es conciencia sistémica. Antes de conciencia, pues tiene que ver algo más básico que es un pensamiento, ¿sí? Y bueno, vamos a ver, entender qué es un pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es la habilidad de resolver problemas, ¿sí? Tomando una perspectiva que tome en cuenta la totalidad de un sistema. Es decir, esto lo que nos trata de explicar es que somos más que la suma de todas esas pequeñas partes que conforman a una persona o que conforman a un sistema. Te lo pongo, te lo explico con la lámina del lado derecho, ¿no? Es una persona que está compuesta por muchos elementos químicos. Entonces, tú no te sientes que eres un manojo o una colección de elementos químicos inertes, ¿verdad? Entonces, como estos elementos químicos que no son vivos, digo, pueden ser biológicos, pero no están vivos por sí mismos o de forma independiente, cuando todos funcionan en su justo lugar, en su justa medida, con el propósito y la intención para las que fueron puestas en ese sitio, forma ya algo que tiene sentido, ¿no? Entonces, el todo es más que las sumas de sus partes. Eso es tener un pensamiento sistémico, entender que nada está desvinculado de nada, sino que todo tiene relación con todo. Para ejemplificar esto y hacerlo de una manera más, pues, chusca o ridícula, podríamos decir, un artista japonés puso lo que son las letras por separado y después descompuso todos los elementos de esos vocablos, los descompuso en las partes que lo conforman, es decir, en puros palitos y puntitos, y esto fue para dar a entender de lo ridículo que es entender algo cuando lo quieres descomponer, ¿no? Es decir, no podemos nosotros entendernos a nosotros mismos solamente descomponiendo nuestros elementos, así de ridículo sería, sino que hay que comprender la totalidad. Sin embargo, no todo lo podemos entender descomponiéndolo, sino que hay elementos de la totalidad de las cosas que sí las podemos entender y que son elementos como muy sencillos y conforme más se van haciendo superiores o complicados estos elementos, necesitamos usar el pensamiento sistémico. Por ejemplo, ¿qué? ¿No? Por ejemplo, todo lo que son ambientes, conductas y capacidades se pueden resolver de una manera que sea lógica. Te voy a poner un ejemplo para que lo tengas claro. Motivo de consulta. Llega una persona y me dice, ¿sabes qué? No soporto a mi compañera de trabajo porque todo lo que hago se mete, es una metiche, me pone trabas y si no consigue lo que ella quiera me acusa, pero la tengo encima y estoy harta, ¿no? Entonces, se empieza a tratar de, con este pensamiento sistémico, ¿sí? Se empiezan como a desglosar cosas y decimos, bueno, vamos a empezar por lo más sencillo que es el ambiente. ¿Ya trataste de ignorar a esta persona? Sí, ya traté, pero no se puede. Ok, ¿ya intentaste cambiarte de área en el mismo piso en el que trabajas, ponerte incluso unas mamparas en tu trabajo? Sí, ya lo intenté, pero no se puede hacer eso porque ya las oficinas están diseñadas y no puedo poner una cosa física para delimitar mi ambiente con esa persona, ¿no? Bueno, ya intentaste ponerte tus audífonos que neutralicen. No, pero el problema no es ignorarla, es que ella está al pendiente de todas mis cosas. Bueno, ya intentaste, es decir, fíjense cómo estas cosas simples sí se empiezan, ¿sí? Cuando la situación o, es decir, se utiliza la lógica cuando son cosas simples, ¿no? Entonces es, bueno, a ver, entonces, ¿tú qué estás haciendo? Entonces es cómo lo percibes tú y
¿qué estás haciendo tú ante esa situación? Entonces aquí estamos revisando las conductas. No, pues yo trato de ignorarla, pues le digo que no se meta, pero no es suficiente, ella lo sigue haciendo. Entonces te revisas el ambiente, las conductas y las capacidades. Pero si aún así el problema persiste, tenemos ya entonces que tener una visión sistémica, comprender que no es algo en un plano sencillo que desde la lógica se pueda resolver. Y entonces tenemos que ir a lo que es creencias, identidad y espiritualidad, ¿sí? Entonces, ahí es donde se aplica la visión sistémica. ¿Qué determina la calidad de nuestros pensamientos? Bueno, la calidad de pensamientos está determinada por la calidad de nuestra conciencia. En la clase de ayer hablábamos que la personalidad puede tomar esta parte que es mental superior, donde se encuentran las virtudes, donde se encuentran las ideas santas, ¿sí? Pero que también podemos estar nosotros funcionando desde la parte egoica, es decir, una conciencia inferior o más bien sin conciencia de nuestro verdadero ser. Y entonces ahí están todo lo que son las fijaciones, las pasiones, etcétera. Entonces, ¿qué va a determinar la calidad de nuestra conciencia? La calidad de nuestros pensamientos. Los pensamientos sistémicos, la diferencia del pensamiento sistémico con el pensamiento lógico. Esto viene, ¿sí? O lo conocemos en el occidente porque viene desde el pensamiento griego, principalmente por Aristóteles y Descartes, ¿sí? El padre del dualismo cartesiano. Y lo que él decía es, divide cada dificultad en tantas partes como sea factible y necesario para resolverlo. Es lo que decía, en lugar de reconocer la integridad de todo, es lo que decía, para resolverlo hay que fraccionarlo. ¿Okay? Sin embargo, este pensamiento lógico de que sí, para reparar algo, sí, tenemos que descomponer las partes, pues funcionan para cosas sencillas como, por ejemplo, si quiero reparar una llanta punchada, pues tengo que identificar el clavo y sacarlo, ¿no? Pero la realidad es más compleja que eso. Si realmente únicamente nos queremos ir a la causa y efecto, pues estaremos utilizando un pensamiento lógico y es un pensamiento lineal. Pero puedes decir, a ver, ¿por qué se me ponchó la llanta, no? Pues porque me vine por este camino que nunca ando por este camino. Siempre tomo el otro camino, ahora tomé este camino. Entonces tú puedes ir a explorar, bueno, ¿por qué tomé el otro camino? ¿Qué me hizo tomar este camino? Y respuestas puede haber muchas. Se me hizo tarde, tuve un presentimiento, el otro se me hizo inseguro, quise ahora tomar otra decisión, el otro camino estaba cerrado. Es decir, hay muchas otras respuestas, ¿sí? Más allá de únicamente decir la llanta se ponchó y resuelvo el problema sacando el clavo, ¿no? Entonces aquí lo que te puedo decir, bueno, puedes resolver el problema si te organizas, si sales con más tiempo, si revisas tus rutas, etcétera. Es decir, hay más cosas y de eso se trata precisamente el pensamiento sistémico. Hemos estado hablando que de lo que se trata aquí es de revisar estas motivaciones, ¿sí? Estos comportamientos. Y nosotros no nos comportamos igual con todas las personas, ¿verdad? Es decir, con tu familia te comportas de alguna manera, en tu trabajo te comportas de otra, y si fueras de turista, a lo mejor en el lugar al que vas, pues haces otras cosas distintas. En mexicano decimos, el diablo sabe a quién se le aparece, ¿no? Es decir, te comportas de forma diferente adaptándote a la situación o adaptándote a la persona con la que vas a estar. Entonces, esto se debe a que el sistema, ¿sí? Afecta o determina también tu comportamiento. ¿Bien? El pensamiento sistémico nos ayuda a entender este tipo de comportamientos, mientras que la conciencia sistémica nos ayudará a entender, por lo tanto, las motivaciones de esos comportamientos. Entonces, fíjense cómo ya estamos entrando a que como yo me comporto y las cosas que yo estoy reaccionando no dependen solamente de mí, sino también el sistema participa de esa reacción o ese estímulo que yo estoy teniendo. En otras palabras, del pensamiento sistémico, es la capacidad que tendría el participante de influenciar su realidad y alcanzar sus metas
y tiene relación con la comprensión que tenga sobre los sistemas que están involucrados en el problema. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver si tenemos el ojo entrenado, el oído entrenado y esta percepción, ¿sí? Para poder reconocer sistemas. Y quiero que participen, ¿sale? En la frase, mi hijo mayor se resiste a respetar a mi actual esposo como su padrastro. Quiero saber si ustedes pueden identificar por lo menos 8 sistemas que están interactuando. Y uy, esto es así motivo de consulta al por mayor, ¿no? O sea, son estas frases, entonces, ¿qué puede estar saliendo mal en esta situación? Bueno, primero tenemos que ver cuáles son los sistemas que están interactuando entre ellos. Estamos hablando de un comportamiento de este hijo. El comportamiento es que se resiste. Y si la lámina anterior decía, los comportamientos están dados por el sistema en el que está inmerso la persona, pues entonces vamos aquí a identificar. ¿Pueden abrir su cámara si gustan? Perdón, discúlpenme. Pueden abrir su micrófono si gustan y si alguien tiene una respuesta de cuáles pueden ser los sistemas que identifican. Un sistema podría ser el sistema de la familia nuclear del hijo, Ajá, la o sea, familia, nuestra familia, la familia nuclear. claro. ¿Y quiénes están en la familia nuclear, Adriana? Mi hijo, yo, bueno, perdón, el papá de mi hijo y yo. Ok, entonces vámonos por partes, ¿sale? Mira, aquí dice mi hijo. Entonces, por lo pronto, el sistema es yo y mi hijo. Mi hijo y Ok, yo somos un sistema, ¿correcto? ok. El papá no entra. Sí, pero entonces el papá con su hijo sería otro sistema. Ah, ok, ok. Muy Ya bien. van dos, Ok. ¿correcto? Sí. Ya van dos sistemas. ¿Qué otro sistema pueden ver? ¿Cuál otro ves, Adriana? El mío con mi nuevo esposo. Claro, ajá, tu nueva relación. ¿Qué más? Otro, el de mi nuevo esposo y mi hijo. También, ajá. Y hasta ahí sé, ya no sé. Oh, ok. ¿Alguien más pudo identificar otros sistemas? Algo no visible, perdón, Mario Alberto, algo no visible podría ser el sistema de creencias. Digo, no es algo tan tangible ahí, pero pues el sistema de Exacto, pero creencias. es un sistema, ¿eh? Y sí participa, sí participa. Muy bien, Mario, muchas gracias. ¿Alguien ve algún otro sistema? Ujú. Vamos a desglosarlo, fíjense. Mi, o sea, mi hijo. Entonces tengo que ser yo y mi hijo. Es decir, en este caso es el sistema madre e hijo, ¿correcto? Pero Ujú. dice que es el hijo mayor. Significa que tiene que haber hermanos. Entonces está el sistema de los hermanos. ¿Bien? No está diciendo cuántos hermanos, pero se entiende que hay hermanos. Luego dice, se resiste a respetar a mi actual esposo. Entonces es el hijo y el esposo, con esta persona que va a tener el rol de padrastro. Pero también está la relación de este hijo con su padre biológico. Aquí no estamos mencionando al papá, pero hay un papá. ¿Cuál es esa relación que guarda con ese papá? ¿Cuál es la relación de los ex esposos? En este caso, cuando digo mi es, pues yo y mi ex esposo, los padres de este hijo. Hay también otro sistema que es todo el sistema de la familia materna, ¿no? Que también están haciendo una función en esta resistencia o en esta, es decir, ahí está la familia materna. Otro sistema es la familia paterna. Hay que ver si este hijo tiene una relación, tiene una novia o incluso tiene ya su propia familia. Ese es el sistema de este otro hijo. Y también podríamos decir, ¿sí? Que en el sistema, así como comentó Mario, que están las creencias, pues es este comportamiento o esta conducta particular que es la resistencia, ¿no? Tú puedes preguntar, bueno, ¿y qué hace él cuando se resiste? No, pues es grosero, es rebelde, ¿no? Es majadero, etcétera, etcétera. Entonces, permítanme un momento, ¿sí? Denme un segundo.
Perdón, me surgió una cosa que no pude posponer. Entonces, así como me están viendo, ¿verdad? Sí. Así como estos sistemas son tangibles, también están los sistemas intangibles, como lo decía Mario, que pueden ser las creencias, las conductas, etcétera. No sé si algunos de ustedes han acudido a alguna constelación familiar y en una constelación, ¿sí? Dice la persona que está guiando la constelación y te dice, elige una persona para que te represente. Elige una persona para que represente al hijo. Elige una persona que represente a tu pareja y elige a una persona para que represente la resistencia. Entonces, incluso esos elementos que no son personas forman parte también del sistema, ¿ok? Y están formando parte de la situación del sistema, ¿ok? ¿Cómo les fue? ¿Se les hizo fácil o difícil identificar estos sistemas de los que formamos parte? Mm, Yo creo que lo importante es, por ejemplo, ver yo creo que hay muchos sistemas ahí, tanto así como tangibles como intangibles. En el Ujú, caso, pues a lo mejor los sistemas, ah, como dicen algunos médicos o dentistas, les he oído decir dolor tratado o dolor sentido. Por ejemplo, aquí está involucrando al hijo mayor, a la paciente y al padrastro. Entonces, como que ah, los sistemas ahí por ejemplo, la edad del hijo mayor, digo, su sistema de creencias debe estar em, muy diferente si es un adolescente, ¿verdad? Y como, o sea, sí se me hizo un poquito, no se me hizo tan difícil, sino más bien es como que yo creo que lo difícil es ver a qué sistema se les presta foco en el caso del síntoma principal. ujú. Y a cuáles No, como que no son tan importantes de momento, a lo mejor van a ir dando importancia con el tiempo, pero lo emergente ahorita, pues es, primero la paciente, ella está molesta porque ajá. su hijo se resiste. A ver, y ella es la que quiere que su hijo respete a su actual esposo Ujú. Y como entonces, padrastro. claro, Mario, entonces si solamente utilizamos este pensamiento lógico, ¿no? Diría, pero yo ya hablé con él, el padrastro incluso ya le ha comprado cosas como para agradar, para convencerlo, para caerle bien, ha intentado llevárselo al fútbol como para hacerse amigos, ¿no? Entonces no entiendo por qué. Y ya me puse entonces yo ya seria, ya lo amenacé, ya le dije que le iba a quitar su mesada, es decir, empiezan a salir todas estas aparentemente alternativas que desde la lógica de la mamá ha tratado de hacer y no le ha funcionado. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, no se arreglan las cosas de una forma, si de una forma práctica, es decir, con lo que ya ha hecho no funciona, es porque no se están viendo cosas, ¿sí? Que están ocultas y que están afectando al sistema. En este caso, el sistema de quién? El hijo con la mamá con la pareja, etcétera, ¿no? Y a lo mejor estas cosas invisibles no van a estar en estos elementos que a simple vista son los más importantes, es decir, estos tres personajes que aparentemente son los protagonistas, no necesariamente la causa de esta situación de dificultad está en estas tres personas, ¿no? Sino que precisamente para eso es eh, elevar esta conciencia para ver que hay otros elementos, que hay otros factores ocultos a esta dinámica. Porque si no podemos ver esas cosas ocultas, difícilmente se va a resolver la situación, ¿no? Sino que vamos a decir, el chiquillo rebelde y el que está mal es él, ¿no? Se le ha dado todo, no tiene por qué poner pretexto, no le corresponde poner alguna objeción o algún pretexto porque él es el chico. Cuando tú no sabes en esta dinámica, en este sistema, qué lealtad tenga con su padre, no sabes qué lealtad tenga con sus hermanos y cuál será la postura de los hermanos, no conoces las historias familiares paternas y maternas acerca de las familias reconstruidas e incluso no conocemos ni el ambiente, es decir, no sabemos si a este hijo se le está pidiendo que acepte al padrastro y conviven en la misma casa, están en casas separadas, el chamaco vive con su papá, etcétera. Entonces hay muchísima información, ¿no? Hay muchos elementos, pero por lo pronto hay sistemas que no podemos a veces ni reconocer a simple vista. Y si no sabemos reconocer los sistemas
a simple vista, porque no tenemos esta mente entrenada para reconocer los sistemas, pues más difícil va a ser solucionar las dinámicas de esos sistemas. ¿Ok? Gracias, Mario. Sí, Entonces, sí, de nada, de nada. de la falacia de la causa y efecto, es decir, nuestra forma de pensar moderna está basada en el pensamiento científico, en donde un evento es la consecuencia lineal de algo que lo detonó, es decir, la causa y el efecto. De esta manera, terminamos por querer comprender un evento como un hecho aislado, como si fuera una fotografía, pero la realidad es más compleja y asemeja más una película que una foto. Entonces, hagamos este ejercicio, si es que se encuentran ustedes en esta situación. Considera un hábito negativo que tú tengas. Piénsale como qué cosa puede ser algo negativo que tú, como hábito, es decir, algo que lo repites. ¿Cuál es la causa que generó este mal hábito? Entonces, si yo te estoy diciendo causa es porque estamos buscando que la causa es una y el efecto es el hábito negativo. Y preguntarte, ¿es la única causa detrás de este efecto? Podrás decir que sí o podrás ver que hay 2 o 3. Y si realmente queremos cambiar esa forma de cuestionarnos las cosas que hacemos, es decir, si realmente queremos cuestionarnos las motivaciones por las que hacemos las cosas, dice aquí, ahora responde estas preguntas y date cuenta que las respuestas no se dan por una sola causa y no son lineales. Es decir, ¿qué te pasa cuando tratas de dejar este hábito con tus emociones? ¿Cómo respondes hacia tus seres queridos? ¿Sí? Cuando te estás conduciendo desde este hábito. ¿Cómo le afecta la abstinencia, es decir, la ausencia de este mal hábito a tu vida profesional? ¿Con qué áreas de tu vida está ligado este hábito? Es decir, con la salud, con la parte económica, con tu autoconcepto o tu identidad, con tu relación, es decir, ¿con qué se relaciona esto? Es decir, ¿para qué está esta situación ahí? ¿Por qué está esta situación ahí? ¿Y qué pasaba en las distintas áreas de tu vida cuando se inició este mal hábito? Y esta pregunta de qué pasaba en las distintas áreas de tu vida cuando se inició este mal hábito es pregunta obligada de consulta. Siempre preguntamos, ¿desde cuándo? Me está pasando esta situación, o tengo este problema con esta persona, o tengo esta preocupación. Bueno, el motivo de consulta que sea, siempre pregunta obligada es desde cuándo se está presentando eso. ¿Sí? Porque ese desde cuándo ya es un puntero para empezar cómo vamos a buscar y cómo vamos a ir ampliando esa búsqueda. ¿Ok? Pudiéramos decir, la última bola en este juego de mesa, de escritorio, perdón, la última bola se mueve por efecto de la penúltima bola. Tú vas a decir, no, se mueve por el efecto de la primera bola. Y eso sería causa y efecto. La primera bola mueve a la segunda a la tercera y la tercera a la cuarta. Si yo quiero tener un cambio de percepciones, ¿quién movió la bola? ¿No? Es decir, hay cosas que no alcanzamos a ver. Si yo únicamente quiero ver el movimiento, voy a poder trazar el origen del movimiento, que es la primera bola. Pero entonces, tener una percepción más amplia es quién movió la bola. ¿Ok? Los sistemas. Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan como un todo a través de sus relaciones. Es decir, es muy diferente un sistema que un montón. Un montón solamente son elementos que no tienen un propósito y no están organizados y no hay una estructura, ¿no? Tú no puedes tener una caja de tornillos y tuercas y decir que es un artefacto que sirve para algo, únicamente son las piezas. Pero si armas algo y generas algo, entonces se convierte en un sistema. Si le quitamos un elemento al sistema, cambiará su funcionamiento y puede dejar de funcionar, ¿no? Por ejemplo, aquí está el gráfico del sistema digestivo, que su función es atrapar el bocado o tragar, digerir y eliminar. Si quitas algún órgano de estas 3 funciones que tiene el aparato digestivo, probablemente no te mueras, pero sí va a cambiar su funcionamiento, ¿sí? Y entonces, ¿seguirá siendo el aparato digestivo? Sí,
pero está tan modificado que para lo que fue hecho, ¿sí? Ya no tiene el 100% de su efectividad y va a tener una consecuencia. También del lado derecho tenemos una bicicleta. Si divides la bicicleta, no se forman dos bicicletas, ¿verdad? Y no te sirven para nada dos mitades de bicicleta. Toma tu mitad y dame mi mitad. Pues tienes un pedazo, pero no te sirve de nada. Entonces, dividir el sistema en elementos más pequeños no significa que tengas ya dos sistemas, sino que simplemente el sistema se destruye. Y esto lo podemos ver con relaciones personales, relaciones familiares, temas de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo se hagan estas divisiones de los sistemas, va a ser el resultado. Dice, el comportamiento de un sistema depende de su estructura y depende de su orden. Sí, el orden es muy importante y lo vamos a ver mucho en el curso a través de los órdenes del amor, de los órdenes de Bert Hellinger, que son 3, es decir, el orden de jerarquía, el orden de pertenencia y el orden de equilibrio. Entonces, estos órdenes, esta estructura formada por los elementos y sus relaciones, ¿sí? Es lo que hace que depende del comportamiento del sistema. Si cambias uno de estos órdenes o estructuras, va a cambiar el comportamiento del sistema. Y tú me dirás, a ver, ponme, Katia, como un ejemplo de un sistema y cuando se cambia el orden, ¿no? Pues el sistema, vamos a suponer una familia, donde la hija se arroga la función que a lo mejor tiene el papá y, perdón, la hija se arroga la función que tiene la mamá y entonces se pone a administrar, sí, lo que es la economía de la casa, lo que lleva el papá como recurso económico, se lo da a la hija para que la hija se encargue de hacer el mandado y se encargue de administrar los gastos de la casa, comprarle a sus hermanos lo que sea necesario, porque este hombre no le quiere dar ese dinero directamente a su mujer. Entonces, bueno, la hija lo acepta o la hija lo arroga y entonces la hija empieza a tener comportamientos y conductas que no son desde la estructura de una familia, no es la estructura y el comportamiento de la hija, sino que por romperse el orden, porque ahí en el orden viene primero el papá y luego la mamá, se rompió el orden, la hija se mueve del lugar a un lugar que no le pertenece, a una jerarquía que no le corresponde, y aunque sus intenciones sean muy buenas, se está rompiendo esta estructura que ya está establecida dentro de los sistemas, ¿sí? Y entonces va a haber una alteración del comportamiento del sistema y de los vínculos y de las relaciones, ¿no? Entonces, donde vemos muchas veces en estas dinámicas insanas, disfuncionales familiares, donde simbólicamente, no digo que ciertamente, pero sí simbólicamente, la hija ha tomado el lugar de la esposita o esposa simbólica del papá. ¿Sí? Entonces ella se arrogó ese lugar, se metió en el orden como al lado del papá como si fuera un lugar de esposa con autoridad incluso después ante sus hermanos, ¿no? Porque tiene como empoderamiento que le da el papá, ¿ok? Entonces, el sistema es como conjunto de elementos, los elementos sí son visibles, pero las relaciones no. Es decir, lo que pasa como relaciones, no es decir, no es visible que se pueda, es decir, a simple vista no se percibe esta dinámica donde yo te digo, la hija es la esposita del papá, ¿no? Eso no se ve a simple vista. Lo que sí se ve son los resultados de esas relaciones. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Entonces, los elementos son invisibles, pero las relaciones no. ¿Ok? Lo que se ve son los resultados de esas relaciones. Entonces, los resultados pueden ser de armonía, todo está bien, te sientes feliz, todo fluye, hay abundancia, se encuentra la salud, no hay conflicto, no hay motivo de consulta, etc. O se pueden ver los conflictos, dificultades interpersonales, que no encuentras pareja, familias tóxicas, violencia, accidentes, cosas que pasan que tú dices se salen de lo normal, se sale de lo sano, es porque entonces se está rompiendo la estructura y el orden. ¿Cuál orden? Equilibrio, pertenencia,
y jerarquía. Solamente esos 3 órdenes se llaman órdenes del amor o son las leyes de los sistemas de acuerdo a como lo plantea Bert Hellinger en las constelaciones familiares. ¿Y qué más? No más con esos 3. O sea, de esos 3 se deriva todo el caos que puede haber en un sistema, porque se rompió la estructura y se rompió el orden. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, aquellas personas que gustan de estos temas de constelaciones familiares, si ya vieron la película, perdón, si ya vieron la serie de Mi Otra Yo, se las recomiendo, está muy interesante. Se basa pues en los textos o en la base teórica, sí, del libro Este dolor no es mío. Está muy interesante. ¿Qué aspectos se analiza con el pensamiento sistémico? El pensamiento sistémico tiene en cuenta diferentes elementos o aspectos característicos de los sistemas, los cuales son principalmente los siguientes. Establecer interconexiones entre la parte del problema o el fenómeno a analizar. Si ponemos el ejemplo de mi hijo se resiste a aceptar la figura de mi nuevo esposo como el padrastro, ¿no? Entonces, estas interconexiones son, ¿cuáles conexiones? Pues que está el hijo, que está la mamá, que está el padrastro, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de pensamiento requiere un cambio de perspectiva y pasar de un pensamiento lineal a circular, en donde se asume que cada elemento está interconectado con los demás, ¿no? Entonces, esta relación que tienen todos, si tú dices, bueno, ¿y a quién van a poner en el centro de este estudio, de esta interconexión? En el motivo de consulta, la que está en el centro es la mamá, ¿sí? Porque es ella la que quiere entender cómo ella está incrementando o perpetuando o favoreciendo que se esté dando esta situación. Entonces, el motivo, o sea, ella es la que está en el estudio. Cuando tú haces una constelación, tú no haces una constelación porque quieres saber, quiero saber por qué mi papá hace esto con mi mamá. No, a ver, tu papá y tu mamá no están en la consulta, la que estás en la consulta eres tú. Entonces, siempre el consultante está en el centro y todos los demás personas o participantes de los sistemas están alrededor, ¿ok? El otro aspecto que se analiza como parte de las características de los sistemas es el cambio. Es decir, pensar sistemáticamente requiere la capacidad de detectar el cambio, pues al fin y al cabo los sistemas son dinámicos y no son estáticos. Siempre hay un flujo en movimiento entre sus elementos, ¿no? Entonces, en este caso, el cambio es que la familia o el sistema como estaba no se quedó igual. Los padres tomaron la decisión de separarse, ¿sí? Y este cambio los hijos se están encontrando, los padres se están encontrando, los hermanos, la familia paterna, la familia materna que se están encontrando que se tienen que adaptar a estos nuevos flujos de movimientos y las dinámicas entre sus miembros del sistema. Y luego hay una retroalimentación, es decir, ¿qué pasó con ese movimiento? ¿Sí? Donde a lo mejor, fíjense, me ha tocado casos de que dicen, yo me separé de mi esposo porque era muy violento. Me violentaba mucho, me trataba mal física y verbalmente, había maltrato psicológico y hubo una separación. ¿Ok? Esas son como las interconexiones. El cambio fue la separación. ¿Y qué pasó después? Bueno, cuando había mucha violencia, mi hijo estaba muy deprimido y se quería suicidar. Y pues yo estaba como completamente sumisa, no sabía qué hacer, no me defendía. Ok. La retroalimentación es, ¿qué pasó con ese cambio? Pues bueno, mi esposo se fue o lo boté o decidió irse, lo que sea, ¿no? Pero hubo una separación. Mi esposo se fue y entonces ahora el que agarró la batuta o el que agarró el rol de violentarme es mi hijo. Entonces, ahora es mi hijo el que me falta el respeto, el que me humilla, el que me dice groserías, el que me da empujones, el que me hace malas caras. Y tú dices, ah, qué curioso, ¿verdad? Antes era el papá y el papá se fue. Entonces, aparentemente se fue el problema. Y la retroalimentación que tiene el sistema es algo pasó que ahora el hijo agarró ese papel. ¿Y tú cómo estás? Antes eras la sumisa, no hacías nada, ahora tú estás, no, pues ahora yo estoy deprimida y ahora yo soy la que me quiero suicidar.
Entonces, la mamá agarró el papel del hijo. Entonces, todas estas dinámicas son las que se revisan o los aspectos que se analizan en los sistemas y a los cuales hay que aplicarles el pensamiento sistémico. ¿Dudas hasta aquí? Ok, ya no nos falta mucho. Características del trabajo sistémico. Cuando decimos que el cambio que buscamos requiere de algo más profundo, cuando no se trata de tomar una decisión sencilla con respecto a un proyecto o una persona, sino de trabajar un patrón o proceso, cuando realmente se está interesado en comprender la realidad de manera más compleja y alinear su vida a propósitos más nobles, entonces es momento de desplegar nuestro arsenal sistémico y ampliar nuestro enfoque. Esto quiere decir que cuando las cosas no funcionan desde nuestro pensamiento lógico, es decir, ya te intentamos mover unas cosas, pero aún así hay un bloqueo, no encuentro que, sé que tengo que dejar ese trabajo, sé que tengo que dejar a lo mejor esa situación, esa casa, pero no puedo, hay algo que me lo impide, tengo que hacer un proceso y no sé cómo o algo me lo obstaculiza, entonces ahí es donde tenemos que hacer un trabajo sistémico. Estas son las características entonces de este trabajo sistémico. La adquisición de una visión global es el primer paso para aplicar el pensamiento sistémico ante una determinada situación. Es tomar perspectiva con respecto a la misma. Cuando decimos tomar perspectiva o verlo con perspectiva, por ejemplo, yo desde este ángulo estoy viendo mi casa y solamente alcanzo a ver esta parte de la sala. Desde este ángulo o desde esta perspectiva o esta posición, no alcanzo a ver el comedor. Entonces, esta adquisición más global significa, y en palabras de mi maestro Enrique Corbera, es no te posiciones. Yo tengo ahorita una posición aquí frente al escritorio. Y si yo me quedo solo en esta posición, si yo me quedo y me aferro únicamente a mi interpretación y a esta percepción, pues lo único que voy a ver es esto parcial. Nunca se me va a mostrar lo demás. Entonces, el ampliar o tener la capacidad de una visión más global o tomar otra perspectiva es la capacidad de flexibilizarme y de poderme mover, poderme poner en los zapatos de otra persona, poderme poner en otra situación, comprender las cosas de otra manera, ¿sí? Dice Curso de Milagros, si no quieres enfermarte, no juzgues. Y a veces juzgamos porque no tenemos esta capacidad de visión global, de poder ampliar y cambiarnos de ángulo para ver la información completa de las cosas. Es necesario entonces adquirir una visión global ante el problema, algo a menudo difícil, pues las consecuencias más inmediatas de la situación nos impiden ver el todo. Antes de comenzar con el análisis de la situación, debemos preguntarnos qué es lo que podríamos estar pasando por alto a primera vista. Así se consigue adquirir una nueva visión del problema, lo cual nos permitirá analizarlo de manera más eficaz. Entonces, nuestro problema es parte de qué otras cosas, ¿no? Porque los problemas también son parte del sistema e incluso esos problemas pertenecen a otros sistemas. Sí. El segundo punto es la identificación de los sistemas y sus relaciones, ¿no? Como el ejercicio que vimos de identificar los sistemas de la frase, mi hijo no acepta a su padrastro. Una vez que nos hemos conseguido desprender de las consecuencias más inmediatas de la situación abordada, lo siguiente es encontrar todos los sistemas que forman parte del problema a analizar. Aquí debemos incluir todo, incluyendo tanto sistemas humanos, ¿no? Por ejemplo, grupos de trabajo, relaciones familiares, que desde ahorita les digo, todo lo que hay cuando formamos parte de una comunidad de trabajo, es una familia simbólica, es decir, hay una autoridad, el jefe hace el rol de padres, ¿sí? Nuestros compañeros de trabajo hacen el rol de hermanos, etcétera, ¿no? Si tenemos subordinados hacen papel de hijos, etcétera. Entonces, una comunidad de trabajo es muy similar a una familia. Entonces, cuando analizamos un problema sistémico, nunca nos vamos únicamente a un sistema, sino que podemos ver el reflejo o el espejo que hay en otro sistema que tenga como la misma correlación.
Para que tú tengas problemas con todas tus compañeras de trabajo, es porque tienes problemas con tus hermanos o con tus hermanas, por ejemplo. Para que tengas problemas con tus jefes, es porque tienes problemas con la autoridad, en este caso con tu padre o con tu madre, a quien tú veas como la autoridad en tu casa, etcétera, ¿no? Entonces, vemos a todos los sistemas, tanto los humanos como los elementos inanimados o estructurales, como pueden ser las herramientas, el entorno, la geografía, la organización. Por eso les digo, en el caso del chico que no quiere aceptar a su padrastro, pues hay que ver otras cosas, ¿no? Viven en la misma ciudad, viven en la misma casa, se van a ver los fines de semana. O sea, ¿cómo es esto? ¿Este padrastro se vino a vivir a casa de su madre o la madre se fue a vivir a casa del padrastro? ¿Viven además los hijos de él con ellos? Es decir, toda esta organización y todo este entorno. Incluso las cosas intangibles, como comentaba Mario, ¿no? Todo lo que son el sistema de creencias, por supuesto que te están acompañando y en gran medida están haciendo que tú veas las cosas como las estás viendo. La tercera característica es el reconocimiento de los elementos que los forman, ¿no? Es decir, ¿cuáles son estos elementos que conforman los sistemas? En este caso, pues decíamos que eran personas, lugares, etcétera. Así se trata de identificar los elementos que conforman cada uno de los sistemas y cómo estos mismos elementos se influyen mutuamente. Y el planteamiento de posibles soluciones. Llegado a este paso, no debemos adoptar la primera idea que aparezca tras el análisis. Si han tenido la oportunidad de ver o participar de una constelación o incluso en la pura película, ¿no? Esta que les digo que es Mi Otra Yo, donde se ve en los episodios cómo forman constelaciones con los participantes, se ve que les dicen, acércate a esta persona o muévete al lugar que tú te sientas más cómodo, y la persona toma un lugar, ¿no? Este lugar tiene un significado, tiene un porqué, tiene un para qué, y la persona que guía la constelación te dice, di estas palabras y ve si te sientes mejor, o acércate a este elemento o a esta persona y di si para ti es mejor o no es mejor. Y la persona puede decir, no, eso no puedo. Tienes que decir esto, no, eso no puedo. O tienes que hacer estas cosas. Entonces, todas esas cosas que sugiere el que guía la constelación son estas posibles soluciones y se tienen que explorar, porque no todas, ¿sí?, van a estar de acuerdo a lo que el sistema necesita, ¿sí? Y no siempre es la primera solución. No damos pues con la primera solución de una vez, ¿no? Sino que hay que estar, ver las opciones y ver las posibles soluciones. ¿Okay? Antes de aplicar una solución es necesario identificar los posibles efectos a corto y largo plazo de cada una de las alternativas propuestas. Es decir, no basta decir, pues ya salte de tu casa, ya manda al viejo al gorro, no que lo andas aguantando, no, ya, ¿desde cuándo ya? O sea, no es así, ¿sí? Sino hay que estar viendo alternativas y los efectos. De esta manera se podrá escoger la que más beneficia a todo el mundo. Las características del trabajo sistémico es aplicar la inteligencia sistémica. Obviamente, se supone que ya tenemos una conciencia, entonces hay también el desarrollo de una inteligencia y de una sabiduría sistémica, donde se aplican los principios sistémicos a las decisiones. Es decir, antes de tomar una decisión, tienes que ver cómo se va a quedar la estructura y cómo se va a quedar el orden de ese sistema, ¿sí? Y la sabiduría sistémica es permitirle al sistema indicarnos la dirección que beneficia más al todo. Cuando dices permitirle al sistema, significa que no solamente nosotros tomamos las decisiones, sino que el sistema participa, ¿sí?, para que se tomen las decisiones. Oye, ¿quiere decir que tengo que hacer una junta en mi casa y preguntarles y someterlo a votación? No, no me refiero solamente a eso, ¿no? Me refiero a que tú tomes una decisión, a lo mejor la decisión la tomes tú, pero observas qué pasa en este cambio y cuál es la retroalimentación. ¿Qué sucede con eso que tú hiciste? Porque si es necesario,
vuelve a cambiar y se vuelve a retroalimentar, ¿ok? Entonces, cuando se toman decisiones o se hace un trabajo sistémico por nosotros, no lo hacemos solo por nosotros, se hace por todo el sistema. Y se hace por el bienestar del sistema, de tal manera que algunas cosas que se tienen que hacer pueden no agradar al participante, porque no se están haciendo las cosas para el beneficio de solamente un miembro del sistema. Se están tomando decisiones y se están haciendo cambios, se están tomando estructura y un nuevo orden, ¿sí? Por el bien del sistema. Trabajamos con información del sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces decimos, no, es que yo no sé lo que piense, yo no sé lo que siente, yo no sé, pues cada cabeza es un mundo, yo te puedo decir lo que yo siento por mí, pero no sé por los demás. Esto quiere decir que la información está ahí. Como dice, la información no se crea ni se destruye. La información está ahí y nosotros somos un espejo o un holograma o un fractal, como lo quieras ver, de todo ese sistema. Somos un elemento, pero formamos parte de un sistema. Entonces, créeme que si a lo mejor hay una información que se requiere y no eres consciente de que la posees, de forma inconsciente sí la posees. Y esto lo vamos a trabajar en el curso cuando yo les pida, acomoda unas figuras, ¿sí? Cada quien va a tener un juego de figuras, acomoda unas figuras de tal manera que represente este ejercicio. Entonces, eso que tú acomodes, que para ti fue inconsciente y que para ti fue al azar, pues ni fue tan inconsciente ni fue tan al azar. Es decir, hay información en ti que es la que se te da de forma inconsciente para que salga información. Entonces, no tengas pendiente de que no hay información, sino que trabajamos con la información del sistema, aunque no nos demos